Hoy quisiera recordar en esta editorial una frase del gran escritor ruso Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, que escribió en su novela titulada El idiota la siguiente frase: la belleza salvará al mundo. Es una frase que ha sido interpretada por muchas personas y hasta el día de hoy se la estudia y se discute en diversos planos, porque uno se pregunta, en primer lugar, qué quiso decir el autor; en segundo lugar, qué quiere decir la frase; y en tercer lugar, si es o no verdadera la frase, ¿no? Recuerden que lo que nos importa a nosotros, los hombres, es la verdad. Bien, entonces yo recuerdo, y lo digo como anécdota, ¿no? Estando en San Petersburgo, en la ciudad donde vivió y trabajó Dostoyevsky, participé de un congreso en la casa museo de Dostoyevsky, consagrado precisamente a analizar esta frase, la sola frase: la belleza salvará al mundo. Y un montón de personas muy ilustradas, muy eruditas, generalmente rusos, por supuesto, se dedicaron durante 1 o 2 días a hablar sobre qué belleza, cuál belleza, qué mundo, qué significa, qué quiso decir, etc. Porque, obviamente, cuando uno toma en sentido, digamos, literal esta frase, más que respuestas surgen innumerables preguntas, ¿no? ¿Qué es la belleza? ¿A qué belleza se refiere? Etcétera. Y entonces yo digo esto para que no crean que esto se puede entender fácilmente. No se puede entender fácilmente en ninguno de los planos que mencioné, ¿no? El primer plano, que sería qué quiso decir Dostoyevsky, ya tiene mucha dificultad, porque él pone esta frase, la belleza salvará al mundo, en labios de un personaje, y no siempre la opinión del autor coincide con la de su personaje, ¿no? El caso paradigmático es la expresión bíblica Dios no existe. Ustedes saben que la Biblia afirma Dios no existe. En efecto, en uno de los salmos se dice el necio en su corazón, Dios no existe. O sea, ponen labios del necio, en el corazón del necio, la frase Dios no existe, pero no es una afirmación de la Biblia que está escrita por Dios, inspirada por Dios, ¿no? Es decir, de modo semejante, Dostoyevsky pone en labios, en boca de un personaje, el príncipe Myshkin, la belleza salvará al mundo. Pero, ¿qué clase de personaje es este Myshkin, no? Y es curioso porque es tan astuto o tan complejo Dostoyevsky que algunos consideran a este personaje un personaje muy positivo, casi una imagen de Cristo, ¿no? Algunos, en efecto, opinan que Myshkin no es sino un Cristo en la época moderna, ¿no? Finales del siglo XIX, ¿no? Como de repente hoy un escritor cristiano, ¿no?, hace una novela, Cristo caminando por la avenida Corrientes, ¿no?, o empleado de una fábrica. ¿Cómo sería Cristo? Bueno, un poco la idea, y otros de algunos intérpretes creen que Myshkin no es sino un Cristo bueno, santo, sabio, incomprendido por sus contemporáneos,
Otros, en cambio, creen, y yo soy más bien favorable a esta segunda opinión, que Muishkin es un personaje negativo, o sea que es positivo superficialmente, porque es ingenuo, es inocente, tiene sabiduría, es original, ve las cosas de un modo como no las ve habitualmente el hombre de su época, pero en el fondo es impotente. No digo físicamente, sexualmente impotente, que también lo es, él reconoce que su enfermedad lo hizo impotente, sino que es impotente en todo sentido, ¿no? Y que es incapaz de vencer al mal. No tiene el poder, no tiene la fuerza que es propia de Dios, ¿no? Y de lo divino. Bien, fíjense qué complicado, ¿no? De modo que, si lo dice Muishkin, lo dice un santo o un idiota. De hecho, en la novela se llama El idiota, ¿no? Complicado pero interesante para aquellos a quienes les interesa esto. A la mayoría de las personas esto no les interesa, ¿no? Pero a quienes nos interesa. ¿Quién es Muishkin? Bueno, y entonces eso no es la opinión de Dostoyevsky, que la belleza salvará al mundo. Bueno, y aquí, en relación al personaje, porque también uno puede decir, el hecho de que un personaje sea negativo no quiere decir que siempre diga estupideces. Hay estúpidos, ¿no?, que de repente dicen cosas muy sabias, y hay sabios que de repente dicen cosas muy estúpidas. Así es la vida, así es la vida, y Dostoyevsky es realista, interpreta y describe la realidad con la complejidad enorme que tiene, ¿no? De hecho, un estudioso de Dostoyevsky, que estudió los cuadernos, porque Dostoyevsky, él, obviamente, en aquella época no existía ni la computadora, ni la máquina de escribir, etc. Entonces hacía bocetos, dibujos, hasta dibujaba en realidad figuras y notas a pie de página y qué sé yo, y son muy interesantes para interpretar esos cuadernos, la obra definitiva. ¿Qué quiso decir, no? Y Dostoyevsky en esos cuadernos que se conservan, ¿no?, pone en 2 o 3 lugares una frase de un santo que él leía y que respetaba mucho, se llama Tikhon Sadonsky, que dice este santo: Cristo es la belleza de los hombres. Cristo es la belleza de la humanidad. Y con esta fuente, y con otras fuentes también, del mismo Dostoyevsky, paralelas también, Diario de un escritor, Los hermanos Karamazov, etc., hay muchos que opinan que Dostoyevsky hace referencia a una belleza que es la belleza de Cristo, es la belleza de la Santísima Virgen, ¿no?, que es un poco síntesis, perfección de todas las bellezas. Porque ustedes saben que la belleza, en primer lugar, es un atributo de la mujer. Ustedes pongan en Google belleza y va a salir inmediatamente fotos de mujeres, porque la belleza, en primer lugar, es un atributo de lo femenino. Lo femenino es bello, ¿no? Pero esto Dostoyevsky lo sabe y lo afirma, porque en un momento, en la novela El idiota, él está conversando con unas mujeres y le muestran el retrato de una mujer que después va a ser objeto de enamoramiento de este idiota, ¿no?,
Anastasia Filipovna, y él dice, qué belleza, realmente una mujer muy hermosa, ¿no? Le muestran el retrato. Qué belleza, qué belleza. Y ahí afirma, y esto de la belleza de la mujer, Dostoyevski es muy consciente y lo ha analizado mucho, y en otra novela, se llama Los hermanos Karamazov, dice que la belleza es algo, es una fuerza extraordinaria, la belleza femenina, ¿no? Y misteriosa, y misteriosa. Y sin embargo, no es una belleza que pueda salvar al mundo. Porque en el mismo momento, según la opinión de Dostoyevski, Myshkin, al ver el retrato de esta mujer hermosa, dice, ¿y será buena? ¿Y será buena? No es lo mismo, no es lo mismo. De modo que la belleza femenina, obviamente, aparte es un tópico de la literatura y de la historia bíblica, ¿no? La ambigüedad de la belleza femenina, el poder que tiene y el poder de elevarnos o de seducirnos, es como un medio hacia un fin superior, ¿no? Pero no es un fin en sí mismo. Bien, hay toda una teoría, obviamente, de la belleza, no es este el lugar, porque si no sería muy largo, pero valdría la pena detenernos, ¿no? Después hay una belleza que es propio del arte, y en esto Dostoyevski está en un ambiente artístico, él es un artista, y él cree realmente, como muchos artistas de su época y de todas las épocas, que la salvación del mundo, si tal cosa existe, vendrá por el arte, ¿no? Que son los artistas los portadores de la esperanza, de la verdad, de la misión. Esto ustedes lo tienen ya en el siglo XVIII, siglo XIX, todo, la exaltación del arte como que viene a reemplazar la religión, ¿no? El arte viene a reemplazar la religión. Por eso hay muchos artistas de la época que consideran que tienen una misión superior, ¿no? Comunicar las verdades que salvarán al mundo mediante la belleza, ¿no? Así, por ejemplo, Beethoven es consciente de eso en sus sinfonías, ¿no? Otros artistas y escritores, y es verdad eso también, sin duda que es verdad. Pero también es verdad que la belleza artística no siempre comunica el bien, no siempre comunica la verdad, no siempre está en función de lo positivo, de lo luminoso, ¿no? Hubo grandes artistas que pusieron todo su talento al servicio del mal, ¿no? El caso, por ejemplo, de Gorky, gran artista, poeta, que puso su talento, al menos al principio de su vida, al servicio del socialismo, ¿no? De la represión, y que de repente uno lo encuentra alabando a los campos de concentración soviéticos, ¿no? Porque en esos campos el hombre reconocerá que es hermano de los otros hombres, y entonces, habiendo transitado el camino de la igualdad, saldrá del campo hecho un hombre nuevo, ¿no? Cuando no salían del campo, salían en un cajón, ¿no? En fin, mucho disparate hay en este arte desligado de la verdad, en la belleza desligada del bien, de la verdad, ¿no? Como estas tres hermanas, ¿no? El bien, la verdad y la belleza. La belleza obviamente es la más atractiva, pero sin el bien y la verdad queda como vacía de contenido, ¿no? Entonces tenemos la belleza, después hay una belleza obviamente moral, la belleza moral, ¿no? Por eso decimos, por ejemplo, en español, qué feo, cuando alguien hace una macana, ¿no? Qué feo lo que dijiste. No solamente qué malo, sino qué feo, qué feo.
esto es feo. ¿Y por qué decimos que es feo? Porque el acto moral malo es deforme, ¿no? Hay una fealdad moral, ¿no? En otras lenguas, por ejemplo, en las lenguas eslavas, es mucho más clara la identificación de la belleza con el bien moral y de la fealdad con el mal moral. Ellos directamente identifican la palabra krasiva, que significa hermoso, con la palabra harashó o dobre, que significa bueno. Esto es hermoso, ¿no? Quiere decir, limpié, hice la cama, limpié la casa. Ah, qué hermoso, ¿no? Si no lo hice, qué feo. Vale decir, hay una belleza invisible, espiritual, moral, pero que no es aún la belleza de la que habla Dostoyevsky, porque uno puede hacer acciones buenas, moralmente buenas, y ser una persona fea, ¿no? Hay gente buena que es amarga, es tan buena como amarga, ¿no? Entonces la persona no es buena, sus acciones son buenas, pero la persona en sí no es hermosa, porque esa amargura que posee, su bondad, le impide ser una persona hermosa. Bien, porque la belleza es integridad, ¿no? Y no solamente una bondad parcial. Algo bello tiene que ser totalmente bello. En cambio, una acción puede ser esporádicamente buena, ¿no? Aún de una persona mala o tonta, ¿no? Es un tema complicado en estos planos que digo, ¿no? Un poco el plano crítico, literario, ¿no? ¿Qué quiso decir el autor? Si eso no es su pensamiento. Después el plano filosófico, ¿no? Tratar de analizar este término tan análogo, ¿no? Tan ambiguo, que es el término belleza, que se aplica tanto a esto, a la belleza femenina, como a la belleza de la inocencia de los niños, como a la belleza de las montañas, a la belleza de un poema, ¿no? A la belleza moral. Dostoyevsky era muy devoto y tenía en su cuarto, ¿no? La famosa Madonna de Leonardo, ¿no? Y un poco en la Madonna de Leonardo, perdón, de Rafael, me equivoco, disculpen, de Rafael. Él ve un poco la síntesis de toda belleza, de estos grados, porque obviamente la Virgen que lleva al niño, y vamos a ponerla acá, le voy a pedir a Santiago para que lo vean, es mujer, ¿no? La belleza femenina, pero no se trata exclusivamente de las formas armónicas, ni de una belleza sensual, de una atracción sensual, sino de una mujer que es bella, con una belleza superior, ¿no? Lo que hace a la belleza de la Virgen es la gracia. Por algo, la palabra gracia significa también belleza, ¿no? Por eso decimos que tal rostro tiene gracia, o es agraciado, quiere decir bello, ¿no? Entonces, uno de los efectos de la gracia divina es hacer bello lo que toca, hacerlo hermoso, hacerlo agraciado. Por otro lado, obviamente, la Madonna de Rafael tiene la belleza del arte, ¿no? Precisamente Rafael puso su talento, y en este sentido uno puede estar de acuerdo no solamente en que la belleza femenina, sino que también la belleza del arte, ¿no? Comunica las verdades. Es importantísimo el arte, ¿no? Mismo evangelio, los evangelios tienen mucho arte, y la Biblia está llena de poesía, de arte, ¿no? Dios
se ha comunicado al hombre mediante formas artísticas bellas, ¿no? Mediante la poesía, la prosa, en fin, las parábolas. Son todas grandes obras de arte, de literatura, de poesía y de todas las formas, ¿no? Después representado en el arte de la Iglesia. La belleza moral, obviamente, ¿no? El amor de María al niño, ¿no? Que es la cumbre de la belleza moral, es el amor maternal, ¿no? Pero es una belleza moral íntegra, ¿no? Perfecta, es la imagen de la perfección. Por eso yo me atrevo a pensar que como síntesis de todas las ideas de la belleza que podía mencionar Dostoyevsky, que menciona, porque sus obras son realmente, siguen siendo estudiadas, ¿no? Desde el punto de la psicología y de la estética y de la filosofía y de la teología, esta imagen religiosa de la Madonna de Rafael viene a ser como una síntesis de lo que Dostoyevsky escribe en sus cuadernos cuando va preparando esta obra El idiota, al decir que Cristo es la belleza de los hombres. Que tengan un muy buen día.